Este final de año vuelven a hablar un poco del caso de Daniel Sancho. Queríamos comentar por aquí, después de varios vídeos que hicimos, analizando un poco varias situaciones que había en los medios de comunicación, también recordando un poco todo lo que nosotros habíamos sacado por aquí del tema de los hoteles, los comentarios de Joaquín Campos de si eran pareja de hecho o no querían serlo, y toda esa historia que él comentó en su momento, que nada de eso se llegó a confirmar tampoco, y luego varios informes que estuvieron saliendo en medios de comunicación. Y también Adrián Foncillas, que estuve viendo que justo al momento en el cual condenaban a Daniel Sancho, él dice que cree que el propio Daniel va a pasar al menos 7 años en una cárcel tailandesa antes de que vaya a pasar a cumplir la pena en España. Esto fue al momento de que lo condenaron a perpetua, a pagar esa indemnización de 106.000 euros a la familia de Edwin Arrieta, y descartaban la pena de muerte en aquel momento, pero todo fue por una supuesta colaboración en la investigación. Pena de muerte que nosotros decíamos que pensábamos que no se la iban a dar, básicamente porque sería una mala promoción a Tailandia. Decir pena de muerte es algo bastante fuerte. Aparte, ya decían como que había una gran parte de la población en Tailandia que quería abolir, ¿no?, la pena capital, pero bueno, lo que decía Foncillas, que es un corresponsal de Antena 3 que siempre hace noticias o cubre noticias entre China, Tailandia y países del sudeste asiático, dice que no va a ser inminente el traslado a España. Esto lo decía por este acuerdo que firmaron España y Tailandia en el 83, que contempla 4 años cumplidos de cárcel tras la sentencia firme, sumándole los 2 aproximadamente que va a exigir la previa resolución de los 2 recursos y lo que tarden ambos gobiernos en aceptar la solicitud. 7 siendo muy optimistas. Esto es lo que aseguraba Adrián Foncillas. Sentencia que fue revisada por 5 magistrados. Una sentencia en la cual, parece que pasaron algunas cosas extrañas. La cosa estaba bastante complicada. O sea, 3 cuerpos policiales concluyen que la muerte de Arrieta fue planeada. Un grupo local, provincial, otro turístico. Dicen que había grabaciones de cámaras que corroboraban ese acopio de armas punzantes justo en la víspera de la muerte. Él dice que confesó todo y el cuadro sugería lo habitual en Tailandia en casos similares: confesión, arrepentimiento para una condena misericordiosa, y esa fue la estrategia de sus 2 primeros abogados locales, ¿no? Kuan, que así lo vimos, y los expertos que hablaron, ¿no?, con los medios de comunicación, y luego decían que para Tailandia era una estrategia bastante arriesgada de defensa. Aún así, lo que, como siempre decimos nosotros, realmente si Daniel Sancho no confiesa lo que la policía tailandesa cree que ha pasado, ahí se tienen que jugar las cartas de la defensa, ¿no? Y parece que no se ha querido dejar jugar absolutamente nada. No ha habido defensa posible, aún con muchos indicios de que lo que estaba diciendo la policía tailandesa no era cierto, o Daniel Sancho sí podía llegar a tener razón en algunos puntos. Obviamente no podemos decir que en todos, pero sí que hay algunas cosas que son bastante extrañas al analizar este caso, ¿no? Vamos a ir viendo un poco lo que decía en estos medios de comunicación, hablando del final del caso Sancho y el escenario en el cual se está enfrentando ahora mismo. Bueno, pues hacemos muchos especiales y, cómo no, la otra actualidad tenía que tener uno. En este caso, vamos a recordar los 3 personajes mediáticos que más hemos hablado aquí en esta sección y pues contar un poco el balance del año. David González, tenías que estar aquí. Tenía que estar, sí, despidiendo la otra actualidad de 2025, que, como bien dices, hemos hecho un poco el recuento de cuáles son las personas de las que más hemos ido hablando en esta sección, y yo creo que por goleada han ganado 3 inevitablemente. Vamos a empezar con el primero, Daniel Sancho. Vamos a arrancar con Daniel Sancho. Bueno, sí, pues 2025 nos suena cada vez más lejano esto de Daniel Sancho, porque efectivamente fue el año pasado,
Cuando me refiero al pasado no me refiero al que estamos terminando, sino que me refiero a 2024, cuando este asunto, pues, en fin, nos interesó tantísimo a los medios de comunicación. Sin embargo, en 2025 estamos viviendo los últimos estertores de este caso, que parece eternizarse en el tiempo, porque cada cierto tiempo aparecen historias vinculadas al caso de Daniel Sancho. Bueno, lo último que hemos sabido es que seguimos pendientes del recurso que ambas partes han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Tailandia. Creo que no habrá ningún espectador que no esté al tanto de esto, pero sabemos, como la mayoría sabrán, Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por asesinar y descuartizar e intentar ocultar el cuerpo, con bastante poco éxito, afortunadamente, del que era su pareja, de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano. Bien, lo que ha ocurrido también en esta historia es que, bueno, él fue condenado a cadena perpetua, pero se enfrentaba a la pena capital, que todavía está vigente en Tailandia, es decir, a la pena de muerte. Afortunadamente para él fue, o no tan afortunadamente, no sabría qué decir, fue condenado a cadena perpetua, que pasar la cadena el resto de tu vida en prisión en Tailandia no se me ocurre peor destino para un ser humano. Y bueno, sus abogados presentaron un recurso a la instancia superior que hay en este país, en Tailandia. También lo han hecho, hay que decir, la otra parte, la parte de la defensa, la foto que representa a los familiares de Edwin Arrieta, pero ellos ha sido porque entienden que la parte civil, de responsabilidad civil, es decir, el dinero con los que les tiene que indemnizar Daniel Sancho, no sea... consideran que no es una cantidad lo suficientemente importante como para... Bueno, nada va a suplir una vida humana, pero bueno, ellos consideran que no es la adecuada para ellos. Veremos a ver en qué queda. Los recursos los carga el diablo, en Tailandia muchísimo más. Seguramente a principios de 2026 sepamos ya la resolución del recurso. ¿Posibilidades de que le rebaje la condena? Creo que entre 0 y ninguna, entre 0 y menos 10, podríamos decir. Posibilidades de que se quede como está también, pero luego está el peor escenario, que es que se aumentada la pena capital. Es de verdad que es raro desde hace muchos años que a un extranjero, y sobre todo a españoles, se les aplique la pena. A ver, obviamente si se aumenta volvería a ponerse el foco bastante en este caso. Bueno, se pondría el foco dadas cualquiera de las circunstancias y las noticias que haya, ¿no? Porque el caso Sancho fue muy mediático, pero... luego aparte en el recurso estaba viendo por aquí analizando algunas de las noticias que habían salido, y por ejemplo Luis Rendueles habló en un momento de varias imágenes que salían de la policía tailandesa, que era otro de los intentos de Daniel Sancho, o bueno, de sus abogados, para demostrar su inocencia, de que realmente se veía de que todo el crimen era improvisado, que no había ni un punto de planificación, ¿no? Y en estos informes había varias de las imágenes de la investigación de la poli tailandesa, ¿no? En una de ellas se ve que básicamente Daniel Sancho deja el pasaporte original en la tienda, si no me equivoco, creo que era la tienda de motos, justo cuando la alquila el 31 de julio, ¿no? Varios días antes de que llegue el señor Edwin Arrieta, por muchos días. Y esto es lo que los abogados decían, ¿no? Que si hubiesen planificado el cometer un crimen, pues realmente no habría dejado ese pasaporte original en esa tienda, sin posibilidad de poder salir de ese país cuanto antes, ¿no? Luego también las fotografías que salen de los primeros días, esto literalmente creo que es no sé si el segundo día o el primer día de noticias del caso Sancho en Tailandia. Hay varias televisiones como Coconut Samui, que es una televisión de la isla de Koh Samui, pues básicamente sacan unas fotos en donde se ve una bolsa de cemento, una bolsa de fertilizantes o algo así, cosa que evidentemente Daniel Sancho no había comprado. Entonces, si realmente él planificó el hecho, hay elementos que difieren en esto. Básicamente nos preguntamos que de dónde sacó esa bolsa, ¿no? Creo que había obras en la casa de al lado de ese... ¿Cómo se llama? El bungalow, ¿no? El Bougainvillea, que no me salía el nombre ahora. Pues creo que había unas obras justo al lado. Básicamente se cree que esas bolsas las quitó de ahí. Entonces es como
bastante extraño, básicamente porque si él había comprado tantas bolsas de basura, etcétera, porque hay bolsas de basura diferentes a las que compra él o aparece en ese ticket de compra. ¿Cuándo se hace el ticket de compra? ¿Cuándo se hace el desfile de Daniel Sancho por ese supermercado comprando el cuchillo, las bolsas y todo eso? ¿Es antes o después realmente? Esto no lo dicen los informes de los abogados o los criminólogos de la defensa, pero bueno, nosotros siempre lo hemos puesto en pregunta, la verdad. También el tema de que Daniel Sancho tenía un gimnasio contratado durante unos 25 días, si no me equivoco, algo bastante extraño. O sea, quería cometer el crimen, venía planificando este hecho y desde el día 2 hasta el día 23, si no me equivoco, que tenía la vuelta, él iba a estar con el cuerpo de Edwin, o sea, habiendo cometido este crimen durante 20 días en esa isla, resulta bastante llamativo eso, ¿no? Y luego el tema de la camiseta, que evidentemente las puñaladas de la camiseta que dicen que supuestamente, esto se lo habrá dicho Daniel Sancho también, que había una fotografía, vamos a ver la foto, creo que está aquí, si no me equivoco. Vale, esta es la foto de la camiseta que aquí se ve, que la defensa dice que tenía ahí un agujero. Aquí parece que se ve, ¿no? Algún agujero. Este de aquí, básicamente lo que sugiere la defensa es que esta camiseta que llevaba Edu Arrieta cuando fue descuartizado, supuestamente por Daniel Sancho, hay muchas contradicciones en los agujeros y las puñaladas que tendría la camiseta. O sea, primero se habla de un agujero, lo atribuyen a una puñalada de Daniel Sancho y el examen forense rectifica y dice que había 2 agujeros. Y finalmente, en el informe policial o sea, en el informe final de la policía, se habla de 5 agujeros en esta camiseta. Es llamativo porque no había ninguna prueba de que Arrieta fuese apuñalado. Entonces, parece que quisiesen aquí entremezclar todo. O sea, fue apuñalado porque compró los cuchillos y entonces la camiseta que se encuentra tiene que tener muchas puñaladas cuando en realidad no las tenía. Y en realidad no se había cometido ningún ataque con arma blanca por parte de Daniel Sancho. ¿Qué sugiere esto? Pues no lo sé. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo, sinceramente, tampoco lo entiendo. O sea, hay muchas cosas dentro de este caso que son raras, que la policía tailandesa acusa a Daniel Sancho de ciertas maniobras que luego parece que son mentira. Pena capital en Tailandia, pero es verdad que este caso ha sido especialmente sangrante en todos los sentidos, incluso para la propia justicia tailandesa. Bueno, yo creo que todo la defensa de Daniel Sancho ya se puede decir abiertamente, ha sido un auténtico fracaso, ha sido una mierda pinchada en un palo, hablando en plata. Pretendían hacer derecho europeo en Tailandia, así les ha salido. Y bueno, esto unido a la poca inteligencia del padre de este chico, de Rodolfo Sancho, el hijo de Sancho Gracia, que ha demostrado no ser la farola que más ilumina de la calle. Yo siempre digo que en este caso la única... No está como diciendo lo que dicen otros programas este periodista, pero sin ir a nada. O sea, como, bueno, yo pienso esto de aquí, pienso esto por allá. Me parece muy loco, la verdad. O sea, fíjate que varios años después de que haya sido el caso de Daniel Sancho y que lo hayan intentado defender de todas las maneras, fíjate cómo estas personas, ¿no?, que escuchan cualquier cosa y opinan cualquier cosa, pues imagínate lo que ha pasado, ¿no? La defensa, etcétera, y obviamente a nivel medios de comunicación, ¿no? Lo que se opina es tremendo, ¿eh? Ha mantenido la dignidad ha sido la madre de este chico, Silvia Bronchalo, que me parece la que mejor ha actuado con diferencia.
Veremos a ver en qué acaba todo esto, pero un escenario complicado se le presenta por lo siguiente, porque hasta que no haya una sentencia firme, él no haya admitido el crimen y haya pedido perdón al rey de Tailandia, no puede acceder a ponerse en marcha ese mecanismo que hay para los presos españoles en Tailandia. Es decir, aunque estés condenado a cadena perpetua, existe la posibilidad de que vengas a cumplir tu condena a España, que evidentemente las cárceles europeas afortunadamente no tienen nada que ver con las tailandesas. Pero claro, este proceso se pone en marcha una vez se hayan dado todas las circunstancias que yo acabo de comentar. ¿Cuándo esperan hacerlo? Pues bueno, a mí pasar 24 horas en una cárcel tailandesa ya me parecía terrible. Pues bueno, se va acumulando los meses y me temo que los años y ahí sigue la historia. Ya hemos perdido el foco de Tailandia, hay que decir que la madre de este chico sí que viaja puntualmente a Tailandia a visitar a su hijo cuando le permite la legislación que existe allí, y hay que decir que necesitan dinero para muchas cosas. Primero, para mantener un proceso judicial costoso y, sobre todo, hablando claro, para que su estancia en prisión sea, no digo decir lo mejor posible, lo menos horrible posible. Y ahí el dinero en un país como Tailandia es fundamental para esto. Pero, insisto, veremos ya todo esto. Antes de acabar el año, 15 de diciembre, ha empezado aquí en Madrid una de las derivadas de este caso, que es el juicio entre Nilson Domínguez, que, para recordar la memoria a los espectadores, era aquel chico que intentaron la defensa de Daniel Sancho vincular sentimentalmente a Edwin Arrieta, le convencieron en teoría supuestamente para ir a declarar que Edwin Arrieta era una especie de depredador sexual brutal y malísimo. No, contactó él con la defensa de Daniel Sancho argumentando esto, o sea, no, es que si nos fijamos cómo tergiversan todas las cosas, es tremendo, ¿eh? Otra cosa es que después del contacto, presuntamente los abogados hayan intentado decirle que dijese cosas que fuesen en consonancia con el relato de Daniel Sancho. Ahí es lo que podrían llegar a interferir y decir los periodistas en contra de la defensa con este señor. Pero si ya empezamos contando mal la historia, pues entonces no cuadra nada de lo que dice. No ha servido para nada, porque en Tailandia las testificales que no tienen que ver con el asunto en sí no se tienen en cuenta, y luego encima es que algunos medios de comunicación filtraron notas de audio que le enviaron personas vinculadas al entorno de Daniel Sancho a este chico, animándole que a cambio de cierta cantidad de dinero, pues que su testimonio fuese de una manera o de otra. Bueno, pues el juicio... No, él le pedía dinero. O sea, él le pedía un apartamentito, él le pedía ciertas cosas, y pues evidentemente ahí creo que fallaron, obvio los abogados o Rodolfo Sancho, pero estaba en una situación en la cual tenía muchísimas cosas. O sea, yo sinceramente es que lo entiendo, sí, hicieron las cosas mal con este señor, pero... Y ahora decían que iba a aparecer otra persona, o sea... Supuestamente el otro chico colombiano, que no me sale ahora el nombre, que iba a salir diciendo pues básicamente un relato parecido a lo de Nilson. Entonces, esta gente, ¿pero quiénes son? O sea, si contactan, por ejemplo, yo recuerdo que contactó conmigo el otro chico. O sea, es mentira también lo que me contó a mí antes de que saliese en televisión, antes de que hablase con la defensa. Es que están ahí los mensajes de muchísimo antes de que parece que hablase incluso con los abogados de Daniel Sancho. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿quieren ahora este chico volverse un Nilson? No sé, no lo creo. Por ahora no lo he visto y no voy a decir nada. Pero si no, vamos a tener que venir por aquí y desmentir todo este tipo de cosas, sinceramente. Porque cuando no es verdad, yo no puedo decir lo contrario. No puedo venir aquí y deciros, no, pues la defensa hizo esto, hizo lo otro. Pues no lo puedo decir porque... según las pruebas que tenemos en mano, los mensajes, etcétera, pues no sería verdad. Ha empezado el 15 de diciembre, veremos a ver en qué acaba y cómo el entorno igual de Daniel Sancho, el entorno tanto legal como presuntamente puede que también el familiar, pues tenga un disgusto a mayores en 2026. Vamos, que pintan en bastos para esta historia.
Bueno, esto es lo que comentaban por aquí. La verdad es que muy tergiversado en muchas partes del relato, porque tú puedes creer una cosa u otra, pero ya incidir en opiniones, o sea, dar opiniones en base a relatos que no son ciertos, me parece que no estás analizando el caso de una forma o de una perspectiva neutra. O sea, te estás guiando hacia un lado, hacia unas opiniones para opinar tú después de algo y fallas en dar la información. Y creo que es lo que algunas veces pasa con este caso de Daniel Sancho. Se ha hablado nuevamente del caso de Daniel Sancho en relación al recurso y los supuestos privilegios que tendría en prisión el ex chef español. Y es que estuvieron hablando en programas como Fiesta, pero también en otros medios de comunicación nombraron a la expareja de Daniel Sancho, a la exnovia, esa chica llamada Laura, de la cual hemos visto algunas fotos, se ha hablado en otros medios hace un tiempo, y que supuestamente estaría en contacto aún a día de hoy. Sería una de las personas que en algún momento habló con Daniel Sancho en la cárcel. Obviamente, si sigue en contacto y demás, daba la sensación como que querían protegerla muchísimo a esta chica, pero obviamente ahora tenemos como estas nuevas informaciones, sale a relucir otra vez esta chica, y cada cierto tiempo también volverá a salir. Y es que en verdad hasta las teorías que se manejaban eran en relación a ella, ¿no? Porque una de las primeras teorías que salió es que se iba a casar, que tenía todo preparado para casarse con ella en un país asiático cercano a Tailandia, y de ahí, bueno, vinieron todas esas teorías. De hecho, creo que fue incluso hasta la policía tailandesa que habló de las mismas. Por lo tanto, bueno, en relación a ella era como un vértice quizás importante dentro del caso de Daniel Sancho, porque lo que se dice de motivación del crimen es que sería un crimen pasional, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Daniel estaba supuestamente en una relación con una chica, luego lo dejaron, al momento no se sabía muy bien cómo estaban. Bueno, es como una parte del relato oficioso de los hechos del caso de Sancho que no está muy contrastado, no se sabe muy bien qué es lo que pasó ahí con esta chica llamada Laura, que era de buena familia, que aún guardaba fotos en Instagram, que recuerdo que hubo un tiempo donde empezaron a manejar el Instagram de Daniel Sancho y demás, y aún guardaba muchas fotos con ella, muchos vídeos y demás, y estaban en las stories destacadas que tenía en Instagram el propio Daniel, ¿no? Ahora, bueno, ha vuelto a aparecer el nombre de esta chica en relación un poco a estos medios de comunicación. Y también al recurso. He de decir que, bueno, nosotros hemos visto el recurso, no aparece absolutamente nada de ella, no va como testigo, ni mucho menos. Por lo tanto, bueno, tenemos que decir que esas informaciones de que supuestamente iba a alegar otras cosas esta chica, o que realmente iba a ser una testigo bastante importante en este recurso que presentaron los abogados de Daniel Sancho, pero bueno, básicamente no es cierto, no sale Laura por ningún lado, ni la exnovia, ni nada en este recurso de apelación. Pero bueno, sí que salen otras cosas que tenemos que comentar, sobre todo lo del tema del torso y lo de los forenses, que creo que es un punto muy importante que no quedó acreditado en el juicio, ni tampoco en la premeditación que tanto se habla de ella. Vamos a ver qué dicen estos medios y ahora seguimos opinando y dando más información sobre ese recurso. Galiacho, Mónica Vergara y Richard también, que se incorpora con nosotros. Y de hecho empezamos hablando de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, que ha roto su silencio para contar cómo vive su hijo en la cárcel en Tailandia. La actriz ha contado en Tardear que habla una vez a la semana con él y ha asegurado que el chef se muestra muy optimista con ese recurso que han presentado sus abogados. Daniel está bien, pasan unos años que es verdad que esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones y cosas que salen, pero bueno, en general bien, tiene sus días, un día se estará mejor y otro día se estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto. Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio y no entiendo que no tiene ningún privilegio. Verme en una celda con más
más presos. Si estuviese en una celda para él solo, sería porque está en una celda de castigo únicamente, y eso no ha ocurrido. O sea, hace la vida que hacen todos los presos ahí, se levantan, rezan, cuentan diariamente varias veces y hace sus 3 comidas al día, y bueno, pues el tiempo que están ahí pues está leyendo o practicando Muay Thai. ¿Tú también te comunicas con Daniel? Sí, yo me comunico una vez a la semana con Dani desde hace está esperando, bueno, que se resuelva el recurso que se ha interpuesto, y bueno, eso ya es. Bueno, después de la llamada de Silvia Bronchalo, es cierto que no volvió a aparecer nada más. Yo pensaba que se iba a filtrar un poquito más de esta llamada, pero bueno, son recortes de la misma, de preguntas clave, y que bueno, ya van saliendo en los medios ya una semana todo esto. El equipo legal el que lleva este tema. ¿Está esperanzado con respecto a ese recurso? De momento no ha habido contestación por parte de la Corte. Creo que a quien le toca resolver o hablar es a la Corte de Tailandia. Él está esperando esa contestación. Él, bueno, pues tiene su optimismo, lógicamente. El tema de la indemnización, sí, evidentemente la justicia tailandesa dice que si no se abona hay unos intereses de demora, pero evidentemente hasta que no hay una sentencia firme, por lo que tengo entendido y conozco realmente si es obligatorio pagar. ¿Serías partidaria de, una vez haya sentencia firme, de abonar esa indemnización? Yo por mi parte entiendo que sí, pero te repito que yo no estoy en contacto con el equipo jurídico, pero yo por mi parte sí lo abonaría. No sé si vosotros estáis sorprendidos. A mí me ha sorprendido mucho que Silvia Bronchalo prácticamente rompa su silencio, porque en las escasas apariciones que le hemos visto no ha sido muy amiga de hablar con la prensa. Bueno, pero es verdad que Silvia ha desvelado muchas incógnitas que todos teníamos. Y que se ha hablado durante las últimas semanas, Sí, claro. además de qué es lo que hace dentro de la cárcel, a quién llama, cómo lo hace. Claro, como lo hace. Ha despejado todas las incógnitas que vamos teniendo estos 2 años, y lo más importante, se pone otra vez de manifiesto su desacuerdo en cómo se ha llevado todo este procedimiento legal, que es el inicio del enfrentamiento con Daniel Sancho y con la dirección letrada de Daniel Sancho. Claro, sí, Es verdad que es lo que dice, ¿no? Y ya lo sabíamos todos, que es importante Bueno, una cosa realmente es que esté en desacuerdo con cómo llevaron el tema, que eso podría estarlo cualquier persona, pero otra cosa es lo que pasó entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. O sea, estamos hablando de que hubo una denuncia de por medio de unos presuntos malos tratos. Claro, ahí ya vamos un poquito más allá, ¿no? Las personas que conviven con Daniel Sancho en la misma celda para su protección y que esté lo mejor posible. Por lo tanto, el dinero que pasa mensualmente a Daniel Sancho para estar y tener una mejor vida en la cárcel, si es posible decir vida, en esa prisión, pues que la comparta con el resto de sus compañeros. Vamos a ver, yo con todo mi respeto, me estoy riendo porque habéis puesto Daniel no tiene privilegio ni trato de favor. Mentira. Es un entrecomillado de decir. Bueno, es que yo digo, voy a decir, digo que los tiene y lo podemos decir aquí hoy en el programa, en Fiesta, lo vamos a contar. Es decir, claro que tiene privilegios. ¿Por qué tiene privilegios? Porque el sistema penitenciario tailandés permite los privilegios. Porque seguro que sembrarás, que cuidarás. el sistema penitenciario tailandés permite que se pague y a Pero cambio a él, de pagar. a él y a todos los por otros eso presos estoy que diciendo estén a en todos, el pero por eso sistema mismo. A ver, pero como tal no son privilegios por ser Daniel Sancho, sino que las cárceles en Tailandia funcionan así. Habría que hablar entonces del funcionamiento de las cárceles en Tailandia, si estamos más o menos de acuerdo. Pero si funciona así, o sea, ¿realmente son privilegios? A ver, como mucho, el tema de las llamadas podríamos decir que es un privilegio frente a otras personas que están dentro de esa cárcel. Pero bueno, en realidad en España podría llegar a pasar igual en alguna cosa muy concreta. Bueno, hemos visto, ¿no? Lo de Miguel Carcaño hace poco y tal. Bueno,
Esos son ya más escándalos, ¿no? Aquí es un escándalo. En Tailandia es como funciona. O sea, al final hablamos de que la justicia funciona así, que si los abogados no pueden trabajar desde España, que si no sé qué. Y ahora, bueno, cuando estamos hablando de un pequeño privilegio en una cárcel que evidentemente es una barbaridad infrahumana, pues decimos que son privilegios y que no se puede hablar de eso. Bueno, no sé, me parece raro. Lo estoy diciendo, que el sistema penitenciario tailandés tiene la posibilidad de pagar y tener privilegios. ¿Qué privilegios tiene Daniel Sancho mediante el pago que dijimos aquí el otro día de una cantidad que es de 1.200 a 1.300 euros? Privilegios. Por ejemplo, apoyo psicológico. Aquí, en Fiesta, el otro día, sin querer, su abogada, Balzagón, desveló uno de los privilegios de Daniel Sancho. ¿Cuál es? Hablar con él. Sí. Vamos a acabar de explicar ese privilegio. Por ejemplo, privilegio sería una celda para él solo, ¿no? Como se hablaba. Privilegio sería disponer de toda la comida que quisiese, todas las llamadas al día. Eso serían privilegios como la gente estaba hablando de ellos. Los privilegios que dice Galiacho son prácticamente nada. Entonces, no hablamos de lo que la gente suponía que decía que eran privilegios para psicólogos, tratamiento psicológico a través de videollamadas. Hay psicólogos aquí en España. ¿Y qué hacen esos psicólogos? Le ponen amigos. El otro día nuestra compañera decía que uno de los chicos había hablado con Sancho y Balzagón decía, mentira. Claro que hablan. ¿Sabes cómo hablan? A través de las videollamadas del psicólogo. El psicólogo les pone a los amigos, habla y así de esa manera están fortaleciendo a Daniel Sancho. Privilegio 1. 2. Bueno, privilegio, eso más bien sería una estrategia, ¿no? O sea, si tienen esas llamadas, todos pueden llegar a tenerlas, por lo tanto sería un buen hacer por parte o de la defensa o del psicólogo que lo está tratando, que está siendo pagado por su padre. Es que, vamos a ver, estamos hablando de privilegios penitenciarios o que tenga algún tipo de contrato con la prisión o algo así, o con el reino de Tailandia, no sé, o sea, ¿de qué estamos hablando realmente? Privilegio segundo, las comidas. Evidentemente Daniel Sancho no come lo que comen los demás, pero que se lo permite el sistema penitenciario mediante el que pagas. Y 3, las videollamadas y la protección que desde siempre ha tenido por la embajada española en ese Tailandia. Dinero no es un privilegio, es una losa que tienen los padres todos los meses, que evidentemente el sistema penitenciario tailandés lo permite, porque no tienen dinero para dar de comer. El que no tiene dinero, el que no tiene dinero no paga ni un duro. Todo volvemos a lo mismo. En España no es así. Que comparten celda con Daniel, porque como he dicho antes, para el bienestar de Daniel es importante que el dinero que él tenga lo comparta con sus... También cuando hablábamos de Yuji, Frank Cuesta y tal, decíamos que madre mía, cómo era Tailandia y tal, que teníamos que pagar, que si no, no podías vivir y demás, y ahora hablamos de privilegios pagando, o sea, es que es de locos, o sea, fijaos cómo cambia de un caso a otro, ya Tailandia es diferente, ¿no? Me parece un poco surrealista cuando entramos en este tipo de cosas, ¿no? De medios de comunicación, de lo que dice uno, de lo que dice el otro. O sea, realmente está bien Daniel Sancho allí, está en un hotel. Claramente no, pero vamos a ver. Es que... Y luego hablamos del tema de la sentencia de Daniel Sancho. Evidentemente, con una sentencia como la que tuvo Sancho, en donde lo que está expuesto, lo que está ahí escrito, no se podría condenar a nadie a pena de muerte ni prisión permanente revisable ni nada. O sea, las pruebas que había eran bastante vagas y las explicaciones dadas en esa sentencia no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Que puede ser que sea culpable, no sea culpable, que haya algunas pruebas que a lo mejor estén mejor o peor acreditadas y demás, pero hay algunas cosas dentro del sumario y que luego vienen en la propia sentencia que son surrealistas. Se dice que el 6 de agosto se descubren restos humanos pertenecientes a Edwin Arrieta. En una de las partes se dice que 2 días atrás se encuentra un pie, que es presuntamente lo primero que se encuentra, que no figura en ningún lado. Luego hablamos de que aparece una cabeza, unos brazos y un torso justo cuando hace la reconstrucción Daniel Sancho, que está en una bolsa de plástico negra, una bolsa
que son de estas bolsas como forenses, ¿no? Que aparece allí en la foto. Y ese hallazgo del torso, según lo que figura en el recurso, esto consta en los documentos de la investigación, no fue modificado en ningún momento, ni antes ni después del juicio, para reflejar ese error de registro. Y esto contrasta claramente con la afirmación de ese teniente coronel de policía, el jefe de investigación, de equipo de investigación, que dice que declara que la referencia al hallazgo de ese torso era un error tipográfico. Una explicación que parece incoherente, un supuesto error que permanece sin corregir en todos los informes y documentos cruciales de la investigación hasta la presentación ante el Tribunal de Primera Instancia, donde ahí es descubierto y discutido en el proceso por parte de la defensa. Evidentemente, hay muchísimos errores de forma muy graves, que evidentemente en España esto sería un auténtico escándalo, ¿no? que estuviese. De hecho, lo que sostiene el recurso por parte de la defensa es que el acusado sostiene que la desaparición de estas pruebas del torso es intencionada por parte de agentes de policía. Desde el principio, los funcionarios y los superiores habrían determinado un tipo de narrativa que describía a Daniel Sancho como el autor de múltiples puñaladas en el pecho del fallecido. Big Joe, nos acordamos que dijo eso. Y que habían difundido públicamente esa intención de seguir este tipo de línea de acusación a través de medios de comunicación de todo el mundo, y por lo tanto, tras ese descubrimiento del torso y la evidente ausencia de heridas de arma blanca, contrariamente a lo que esperaban los agentes de policía, pues justo ese trozo concreto, los restos, se convirtió en una prueba que no se ajustaba para nada a la narrativa que ya estaba preconcebida por los funcionarios encargados de la investigación. Esto que viene en el recurso, evidentemente nosotros lo comentamos por aquí en múltiples ocasiones. O sea, siempre dijimos que había algo que parecía preconcebido a la hora de presentar ciertas pruebas y cosas infundadas hacia una narrativa que se contradecía en absolutamente todos los momentos. Lo que dicen es que fue un altercado físico cuerpo a cuerpo a un caso de homicidio premeditado. Esto es lo que cambia entre la defensa y lo que finalmente se transcurre en esa sentencia. Y al eliminar esas pruebas del torso, los agentes de policía pues trataron de ocultar la causa real de la muerte. La causa real, lo que dice obviamente el recurso, es el tema de que se dio un golpe en la cabeza y ahí es cuando se produce la muerte. De hecho, algunos expertos forenses lo acreditaron en este juicio, que esa lesión justo en esta zona de la cabeza, no sé si se me estaba yendo, pues sería lo que causa la muerte. Obviamente es con lo que tiene que jugar la defensa. Hay ahí un error de forma muy grande, unos forenses que contradicen lo que dice la sentencia y por lo tanto es lo que ellos tienen, ¿no? que explotar. El privilegio va asociado al dinero. El privilegio va asociado a la economía de la familia. Claro, el privilegio va asociado al dinero. Calma. Venga, Richard. Claro, evidentemente. Es que aquí pagan. Claro, que estás pagando. Y sabemos si es legal. Pero es que en España no hay privilegio por pagar. Vamos a hablar uno a uno, por favor, que nos encendemos. ¿Sabemos si es legal que a través de esa videollamada del psicólogo pueda mantener contacto con los amigos? Porque realmente... Pues te puedo decir que no. Te digo que no. Artur Segarra, el otro preso español, ni videoconferencia, ni psicólogo, ni la madre que lo parió. Pero porque bueno, no tiene porque dinero no la tenía familia dinero para mantenerlo. Evidentemente él tiene derecho a unas entonces videollamadas un privilegio, al no privilegio. mes y con independencia de los padres y de su dirección letrada. Y otra cosa es que una de las partes que pueden ponerse en contacto con él decida pasarle el teléfono a un amigo. Tú tienes derecho a tantas llamadas al mes y las aprovechas con quien toca. Pero qué burrada estás diciendo, Mónica, no, por perdona, Dios bendito, qué burrada estás diciendo. Pero ¿cómo va a ser una videollamada que es conmigo y que entre toda una turba? Pero ¿cómo va a entrar una videollamada? Y eso, Galiacho, vamos, ánimo, venga, eso que puede hablar con sus amigos, no puede estar amparado dentro de la terapia de refortalecimiento que estábamos hablando. Claro, pero ¿qué preso tiene eso? Pues todo lo que lo soliciten y lo que lo puedan permitir. No es verdad. Bueno, pero entonces hablamos de reinserción desde España. Estamos hablando de que no estaría bien la reinserción de Daniel Sancho en la sociedad. Creo que estamos viendo al final un prisma
que es muy diferente y nos estamos convirtiendo prácticamente en Tailandia, siendo tertulianos o siendo personas físicas o digitales, vamos a decir, en los comentarios, convirtiéndose en alguien de Tailandia opinando. O sea, es rarísimo todo esto, como se está abordando el tema Sancho. Todos que se lo puedan permitir. La diferencia hay que solamente hay otro español. Bueno, hay varios, pero precisamente el español que tú estás comentando, su situación económica ni su edad es la misma que la de Daniel, porque no tiene unos padres. Pues entonces todos se están resumiendo. Normalmente a un preso no le permiten más que las videollamadas, están súper controladas por la embajada, súper controladas. Y con un gran follón. Entonces, si yo voy a hablar contigo, no voy a hablar con 26, voy a hablar contigo. Perdona, pero haber decidido una de las personas que hable con él ceder esa llamada a la que el preso tiene derecho a un amigo. Eso no se puede permitir, pero ¿qué estáis diciendo de burrada? Pero estamos el sistema penitenciario. Al final lo que está claro es que con dinero se pagan muchas cosas y bueno, aunque esté amparado por la ley, pues es dinero de la familia y lo están aprovechando. Claro que sí, pero que no nos digan que no pagan, que no digan que no pagan. Vamos a pasar a otros asuntos. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Por favor, que es domingo. Desde el principio del programa. A ver, Daniel Sancho mantuvo una relación de 5 años con una joven con quien planeaba casarse incluso antes de su detención. Y os preguntáis, ¿qué ha sido de ella? ¿Siguen juntos? ¿Mantienen el contacto a través de esas videollamadas tal vez? Tenemos en exclusiva todas las respuestas a estas preguntas. La exnovia de Daniel Sancho. Bueno, antes de ver el tema de la exnovia de Daniel Sancho, vamos a seguir comentando un poco del recurso, que bueno, os dije que en diferentes vídeos y directos del caso íbamos a ir viendo esto. Lo que dice un poco más en el recurso acerca de lo que se estaba contando es que el relato fáctico de los hechos aparece en esa sentencia, en la página número 36, que dice: dada la naturaleza vital de la columna cervical, la acción del acusado Daniel Sancho de impactar en la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero con esa fuerza suficiente para causar una fractura en el hueso occipital y luego un traumatismo craneal interno. Esto demuestra la acción de causar la muerte del fallecido. La cuestión restante era si las acciones del acusado constituían homicidio premeditado. Obviamente no hablamos de que esto es el golpe que finalmente da supuestamente Daniel Sancho a Edwin Arrieta, que termina con su vida al parecer, no teniendo nada que ver con el tema del tórax que se comentó en un principio por la policía tailandesa. Luego dicen que el tribunal de primera instancia se esforzó mucho por inferir la intención a partir de un altercado físico, en el que era evidente que ninguna de las partes empleó ningún arma u objeto similar, ningún cuchillo, ni absolutamente nada en la pelea inicial, por lo cual es llamativa la premeditación por ese lado, vamos a decir. Y luego en ese combate físico fue con una persona de mucho mayor peso. Aproximadamente 35 kilogramos más pesaba Edwin Arrieta en contra del propio Daniel. Y así vemos que sostienen que no hay ningún objeto contra ninguna ventana, ni absolutamente nada. El demandado sostiene también que el pasaje mencionado representa una interpretación errónea de las circunstancias y que insinúa que el demandado golpeó repetidamente la cabeza del difunto contra el borde del lavabo, con la intención de fracturarle ese hueso occipital que luego dicen que por el que se produce la muerte. Y dice el recurso que ruegan encarecidamente al Tribunal de Apelación que considere este punto de manera decisiva y definitiva para resolver todas las acusaciones de ese estilo, en particular en esa luz del testimonio unánime de los patólogos forenses que afirman explícitamente que la lesión en el hueso occipital del fallecido Edwin Arrieta fue un hecho singular y no una serie de impactos repetidos. Impactos que por eso determinan como la intención de matar, porque básicamente si Daniel Sancho coge la cabeza de Edwin Arrieta y le dio varias veces contra el borde de ese lavabo, pues ahí se vería esa intención. Pero lo que sostienen algunos expertos forenses que incluso estaban
desde Tailandia es que fue un solo golpe lo que finalmente produce la muerte en la cabeza del señor Arrieta. Es una de las personas más buscadas de España desde que saltase a la luz la detención del chef. Desde ese momento se ha mantenido lejos de todo para evitar aparecer en los medios de comunicación. Se encuentra en una posición vulnerable y afectada, manteniéndose alejada del escándalo y la atención pública. Llevaban 5 años juntos, una relación paralela a la amistad que Daniel llevaba con Edwin. De hecho, al ser detenido por la muerte de Edwin Arrieta, el mismo Daniel la nombra. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Desde ese momento ella desaparece, borra cualquier vínculo con Daniel en redes sociales y se ha dicho que nunca ha ido a verle a Tailandia. El primero en romper la relación con ella es el mismo Daniel Sancho. ¿Cómo está tu novia? No me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. El brutal desencuentro que tuvieron Edwin y Daniel en Tailandia podría haberse dado, según la defensa, por unas supuestas fotografías que Edwin quiso revelar. Fotografías íntimas que fueron objeto de especulaciones, aunque Daniel en el juicio reveló su supuesto contenido. Me amenazó con revelar una foto con 2 mujeres y enviársela a mi novia. Al parecer, Daniel tenía planes de boda con ella, aunque 2 años después sigue vinculada a Daniel de alguna manera. Este programa ha podido saber en exclusiva que ella sigue teniendo contacto con el entorno de Daniel, con los que tiene encuentros, y estos le contarían el día a día de Daniel en la prisión tailandesa. Al final sí que tiene mucho contacto con el exterior, Daniel. Claro, tiene contacto. Pero una cosa, mantener el contacto, pero mantiene la relación. No. A ver, evidentemente, no sé, esta chica... A ver, en verdad me parece raro también que mantenga algo de contacto, aunque sea mínimo, por lo que están diciendo, porque ella como que se alejó, no sé si luego empezó a pensar a lo mejor en todo lo que pasó aquí, o si le parece extraño, o si cree que a lo mejor no fue él. No sé, creo que el testimonio de la novia de Sancho... quizás probablemente sea uno de los testimonios más importantes en la historia de este caso y que nunca ha salido. Creo que es probablemente después de que salga Daniel Sancho hablando, evidentemente, que ha salido, bueno, entrevistas escritas, agencia F, tal, bueno, de ahí podemos sacar alguna cosa, ¿no? Pero la entrevista a Daniel Sancho creo que es como la exclusiva más grande de este caso. La segunda exclusiva más grande de este caso obviamente era Rodolfo Sancho, que por ello el caso es muy gordo, pero luego hablamos de la ex de Sancho. O sea, creo que esa persona le habrán ofrecido dinerales por hablar. Dinerales, seguro. No, la relación no la mantiene, es decir, mantiene el contacto con los amigos de Daniel que pertenecían al mismo círculo. Es decir, o sea, esta chica está completamente desvinculada. Y si fuese otra persona, si realmente no tuviese una posición económica bastante elevada, seguramente habría hablado, claro. Sí, que es una chica que se sabe que es de buena posición económica y del cual no le apetece salir. Y por cierto, una cosa que se ha rumoreado, que se decía que ella podría tener cierto papel en este recurso, y no, a ella no se la nombra para nada en el recurso. No. ¿Vale? Eso sale de la ecuación completamente. Sí, sale de la ecuación porque se había rumoreado que podrían usarla. No la usan. Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? No tiene sentido. Ya lo dijo Daniel, que es que una vez que ya Daniel tiene la sentencia en su poder y ya sabe que está condenado a una cadena perpetua, es él mismo el que le dice, haz tu vida y vamos a cerrar esto aquí. O sea, a mí es verdad que la situación es muy compleja, pero la situación de ella era muy delicada, porque han utilizado de algún modo que de la víctima, Edwin Arrieta, iba a desvelar la relación que tenía con Daniel para, incluso se ha llegado a para decir, molestarle, ¿no? Entonces incluso se ha llegado a decir que Edwin estaba hasta siguiendo a esta chica, que no era cierto tampoco, vamos, o sea, que bueno, se ha dicho tantas burradas. Bueno, y que había amenazas de muerte de por medio hacia esta chica también. Esto se dijo, salió en unos medios, ¿no? Hace unos meses atrás llegamos aquí y había un montón de medios colocando esto, amenazas de muerte y demás hacia esta chica. Evidentemente, si pudiese llegar a ser cierto de alguna manera o no se sabe. Pues obviamente que no, tampoco quiera salir por ese lado, ¿no? Que tenga miedo. Están diciendo de uno y otro, pero hay una cosa importante a lo que dice Silvia, que decía que todavía el tribunal no. Todo indica que esto puede salir a lo mejor a finales de octubre, noviembre, puede ser el recurso. Y algo muy importante que se mantenía optimista Daniel también delante de este recurso. ¿Qué vas a hacer? Es que de la única manera es mantener lo mejor, en el mejor estado de ánimo a un preso, ¿no? Es la única manera. Sobre todo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues caso Sancho, fijaos que aún los medios siguen hablando bastante de esto. Bueno, no sé si mañana seguiremos hablando un poco.
más de este recurso, todo lo que queráis saber, dejármelo por aquí abajo en comentarios, intentaremos ver. Son muchísimos puntos, evidentemente, hay muchísimas páginas de recursos, una barbaridad, y todo lo que podamos saber, pues evidentemente podemos comentarlo por aquí.